¿Tú o alguien que conoces sufre de algún problema de salud mental? Hablamos de este tema tan importante en este nuevo episodio de Spearlift. Antes que empezamos en este episodio, si estás viendo por YouTube, por favor, dar un like y por favor suscribir a nuestro canal para expandir nuestro mensaje y también que recibes más notificaciones en el futuro sobre nuevos episodios. Es importante hablar sobre la salud mental y ser honestos acerca de este tema tan importante. Creo que como sociedad tenemos que ser más abiertos y normalizar los temas relacionados con la salud mental. En un primer paso es reconocer cuando nosotros mismos nos enfrentamos a un problema de salud mental. Y en ese episodio de Spearlift vamos a hablar con la gran experta que es muy familiarizada con nuestro canal, la doctora Pilar de la Ciudad de México. Y doctora, muchas gracias por regresar a este episodio. Es un tema muy importante para todos. Muchas gracias. Muchas gracias por invitarme otra vez y por permitirme hablar de este tema que me parece tan importante. Muchas gracias, doctora. Y antes que empezamos y analizamos varias cosas sobre este tema, primero, yo creo que es muy importante que empezamos con definiciones. Entonces, por favor, desde tu expertise, ¿puedes definir para nosotros cuál es la definición de salud mental, ¿no? Claro, pues la salud mental sería pues como un equilibrio, es una parte integral de la salud y en específico es la salud que se refiere a la mente, o sea, a nuestras emociones, a nuestra conducta, a nuestro pensamiento, ¿no? Un equilibrio en todos esos aspectos que va muy de la mano también con la salud física, pero que bueno, en este aspecto lo vamos a tratar un poquito por separado, porque definitivamente es un tema muy importante y del que se habla muy poco, ¿no? Entonces yo diría que la salud mental pues es un equilibrio en esos aspectos. ¿Y cómo como en nuestra sociedad tenemos este estigma para hablar sobre este tema, en tu opinión? Yo creo que eso viene de muchos años atrás, ¿no? Desde que bueno, las enfermedades mentales han existido desde siempre, pero siempre ha sido algo que se ha visto como desde fuera, como con cierta discriminación, con cierta ignorancia, ¿no? Y con mucho miedo. Todo este miedo pues deriva de la ignorancia. Entonces, el estigma se refiere a una marca, ¿no? Una marca que tienen estas personas y una marca que podemos ponerles nosotros como sociedad y que incluso puede ponerse la misma persona, ¿no? Que es lo que se conoce como autoestigma. Entonces, este estigma viene en relación con toda la discriminación que han sufrido estas personas a lo largo de la historia, con toda la falta de tratamiento que había anteriormente y todo el desconocimiento, ¿no? Si bien es una rama de la medicina, ha sido una rama de la medicina que ha avanzado desgraciadamente más despacio por toda esta discriminación, por todo este estigma, y no se han hecho descubrimientos científicos tan avanzados como tal vez en otras ramas, ¿no? Entonces, sí hay tratamientos, hay tratamientos muy, muy eficaces, ya se hacen diagnósticos muy precisos, ¿no? Pero la gente no lo sabe, la gente sigue pensando que son pues condiciones que tal vez no existen, ¿no? O que la gente se inventa para llamar la atención, o condiciones que más bien se relacionan con falta de fuerza de voluntad o debilidad de carácter o alguna alteración pues de la personalidad, ¿no? Cosas de ese estilo que realmente pues ya se ha visto que no son ciertas, ¿no? O sea, ya hay muchos estudios que han identificado alteraciones cerebrales
alteraciones tanto en la función del cerebro como en las sustancias químicas que lo regulan, y que se han demostrado que todas estas enfermedades existen, ¿no? Entonces, pues yo creo que principalmente este desconocimiento y esta ignorancia es lo que lleva a estigmatizar y a discriminar a todas las personas que tienen un trastorno mental, cuando realmente es algo que es muy común. Muchísimas personas lo presentan, 1 de cada 4 personas en su vida van a tener un problema de salud mental, y realmente debería de considerarse como una enfermedad más, ¿no? Así como el corazón o los riñones se enferman, pues el cerebro también, ¿no? Y en específico la mente. Entonces deberíamos de verlo de esa manera y darles la atención, pues, de la misma manera en que se atienden otras enfermedades. ¿Y cuáles son y para hacer un poco más definición de ciertas cosas, cuáles son los si puedes definir un poco más profundo como enfermedades como salud mental, ¿no? Y cuáles son las más típicos, y en qué manera está sufriendo gente de esos tipos de enfermedades de su salud mental? Pues los trastornos mentales se refieren a todas las alteraciones a nivel de la conducta, de las emociones o del pensamiento, ¿no? Son alteraciones que ya interfieren con la vida de una persona, ¿no? A nivel social, escolar, de pareja, laboral, ¿no? A diferentes niveles, y que genera un malestar importante. Hay diferentes tipos de trastornos mentales, ¿no? Como pueden ser todos los trastornos de ansiedad, ¿no? Incluso las fobias, que sería uno de los problemas de salud mental más comunes, ¿no? Y hay muchísimas fobias, ¿no? La fobia a los aviones, a las arañas, a los payasos, ¿no? O sea, cualquier cosa. Trastornos también de tipo afectivo, como sería la depresión, que también es muy común. El trastorno bipolar también sería un trastorno de tipo afectivo. Y luego hay trastornos de pensamiento, como sería, por ejemplo, la esquizofrenia, ¿no? O sea, trastornos psicóticos en los que se pierde este sentido de la realidad, ¿no? Como por ejemplo, te comentaba la esquizofrenia, que no es tan común, pero sí más o menos se estima que es un 1% de la población, ¿no? Pero realmente hay una gran variedad, o sea, en cuanto a los trastornos de ansiedad, que serían también de los más frecuentes, pues hay desde las fobias que te decía hasta las crisis de pánico, el trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Hay diferentes trastornos de ansiedad, y pues mucha gente piensa que eso es lo que le tocó vivir, que eso es su manera de ser, y que pues así tocó, ¿no? Entonces que no hay nada que hacer, y lo único que hay que hacer es aguantarse. Y realmente no, o sea, uno no tiene por qué vivir con esas condiciones. Hay tratamientos efectivos para la mayor parte de estas condiciones, y en general se pueden llegar a controlar muy bien. Es muy buena explicación, doctora. Y tengo una pregunta sobre esta. Parece que, no sé, posiblemente estoy muy ignorante sobre en términos de explicar bien sobre mi pregunta, pero en tu opinión, mucho de estas enfermedades de salud mental están por la manera como estamos filtrando nuestra vida exterior a nuestro interior, y cómo nos afecta aquí en nuestro cerebro, nuestro cuerpo, etc. Es decir, por ejemplo, con bullying, por ejemplo, o con cómo afecta las emociones, los dichos de la gente a nosotros mismos, temas de redes sociales, etcétera, etcétera, ¿no? Mi punto es que el estímulo de afuera, como nos afecta aquí adentro a nosotros mismos, causa una rapidez de ciertas enfermedades de salud mental. Sí, cada uno de nosotros tiene diferente capacidad para afrontar el estrés, ¿no? El estrés en general, tanto el estrés en el día a día como
estresores más importantes como tal vez una enfermedad o no sé, la pérdida del trabajo o el fallecimiento de alguna persona, ¿no? O sea, cada quien tiene una capacidad diferente para afrontar eso, ¿no? Eso se llama resiliencia. Y pues sí hay ciertas personas que sus características los hacen más vulnerables a tener algún tipo de este trastorno. Realmente no podemos hablar de una sola causa, ¿no? No hay una causa definida, sino que más bien son trastornos multifactoriales, ¿no? O sea, se habla de un componente genético, ¿no? Puede también ser alteraciones tal vez durante el embarazo, durante la infancia, durante la adolescencia, situaciones traumáticas como tal vez el bullying, abusos sexuales, ¿no? O sea, todo eso se va juntando para que una persona vaya aprendiendo cómo afrontar el estrés, ¿no? Y a veces eso se aprende pues de una manera pues equivocada y entonces no tenemos esa capacidad de afrontar el estrés y podemos llegar a tener alguna enfermedad de este tipo, ¿no? De cualquier manera hay gente que podría, pues al parecer no tener antecedentes genéticos o ningún suceso importante a lo largo de su vida y aún así tener una depresión o tener un trastorno de ansiedad, ¿no? Entonces hay muchos factores que juegan, pero sí definitivamente tiene mucho que ver con cómo nosotros afrontamos lo que nos pasa. Regresando a este tema del estigma, un poco, ¿en qué manera podemos, no quiero decir específicamente como en un sentido normalizar, pero en un sentido sí también, ¿cómo podemos hablar más abiertamente sobre como nuestra depresión, como situación que estamos combatiendo de cierta enfermedad de nuestro propio salud mental? O sea, y no sé, el OCD, no sé cómo es en español, Tucker. TOC. El TOC. yo creo que yo tengo esa es mi, no, esa es una enfermedad de salud mental. Sí. ¿Sí? Ok, entonces yo tengo algo. Ok, entonces yo puedo hablar abiertamente sobre esta. Entonces, para mí, si mira, porque yo creo mucha gente en general, no sé, pero tengo como la misma situación como yo, como un TOC, y yo tengo ciertas ideas y maneras de definir por qué soy como esta persona, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, para mí está bien, no tengo problema para como confesar esto, obviamente estoy confesando ahorita abiertamente, pero en términos generales, si alguien como yo con el TOC o otra persona con otra situación o condición, ¿cómo no sé, cómo pueden expresar en una manera normal y abiertamente como esta situación para como disminuir el estigma? Eso es muy importante. ¿Cuál es tu recomendación? Yo creo que lo principal es entender el trastorno que tengamos, ¿no? Saber qué es lo que tengo, en la medida de lo posible, por qué es que lo tengo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en mi cerebro, ¿no? ¿Qué evidencia hay al respecto? ¿Qué tratamientos hay? ¿Cuál es mi tratamiento, ¿no? O sea, conocer todo eso con la finalidad primero de destruir el autoestigma, porque muchas veces la gente incluso le da pena, ¿no? Decir, es que tengo tal cosa, o van a pensar mal de mí, o no me van a querer dar este trabajo, ¿no? Entonces, primero destruir ese autoestigma, ¿no? Saber que, pues que tú no tienes la culpa de lo que te está pasando, no tienes tampoco la culpa de todas las cosas que tal vez tuviste que vivir, pero vaya, sí eres responsable de lo que vas a hacer con eso, ¿no? Del tratamiento que tienes que buscar para estar mejor y poder tener una vida normal. Entonces, dejar de echarse la culpa, dejar de
pues sí, o sea, de pensar y de etiquetarse a uno mismo. Eso sería lo primero. Y después, pues manejarlo como cualquier otra enfermedad, ¿no? Pues es que, no sé, tal vez tuve un episodio depresivo y necesité, no sé, hospitalización y después necesito un periodo, pues, de convalecencia, ¿no? Para recuperarme. Pues, o sea, es como si me hubiera yo roto una pierna, ¿no? Tal vez necesité que me hicieran una cirugía para arreglarme la pierna y pues por un tiempo no voy a poder caminar y después poco a poco voy a empezar a caminar más. Y lo que tiene que entender la gente es que no desde que me operan ya me voy a salir a correr, ¿no? Entonces, siempre yo intento hacer analogías con otras enfermedades para que vean que a final de cuentas también son enfermedades, ¿no? Aunque formalmente se denominen trastornos, o sea, al final de cuentas son problemas también de salud que requieren una atención. Entonces, pues dejar de verlo como algo malo. Si nosotros estamos bien informados de lo que nos está pasando o lo que le está pasando a un familiar, a un amigo, entonces podemos transmitir esa información, ¿no? Pero información válida, información pues certera, ¿no? Para quitar todos estos mitos de si las personas con enfermedades mentales son agresivas, si son impredecibles, si son flojas, si no pueden trabajar, ¿no? Destruir todos esos mitos a través de la información. Y eso es muy importante. Y como esa aceptación, evaluación propia a ti mismo es muy importante, como estás describiendo en ese sentido. Pero también como sociedad, como un trabajo laboral, un corporativo, otra situación que requiere cierto trabajo o situación social, no sé, ¿cómo puede mejorar nuestra sociedad en general para como dar la oportunidad, dar la plataforma? Ese es el tema aquí, es la plataforma para como tener un poco más mainstream la idea que pues si estás sufriendo con este tema específico en tu vida, no vamos a juzgarte, vamos a aprender, vamos a trabajar bien contigo. No sé, ¿cómo mejoramos en nuestra propia sociedad para como tener más implementación de temas o acciones o aceptación para gente en cualquier manera de este tema, en tu opinión? Yo creo que es muy difícil y bueno, es algo que llevaría pues muchísimos años, pero que sí definitivamente hemos empezado a pasos pequeños, ¿no? O sea que va desde pues cambios, por ejemplo, a nivel legal, ¿no? De cambios de las leyes, ¿no? Para que las personas con trastornos mentales reciban la atención que necesitan o no sean discriminados para tener un trabajo, ¿no? Desde ese tipo, verificar también que las instituciones pues cumplan con esta legislación, ¿no? Y que no despidan a alguien porque tuvo algún episodio de algo y tuvo que retirarse unas semanas, ¿no? O sea, verificar esa parte. Y yo creo que es muy importante también la educación desde el nivel más básico, ¿no? O sea, que a los niños se les enseñe primero a hablar de sus emociones, ¿no? O sea, decirles que eso está permitido, porque al menos, yo sé que en muchas partes del mundo, pero en la cultura mexicana pues está muy arraigado el que los niños sobre todo no pueden hablar de las emociones, no pueden expresar sus sentimientos, ¿no? Y eso a la larga tiene otras repercusiones. Entonces, desde que son muy pequeños, tanto en la familia como en la escuela, hacerles ver que está bien hablar de lo que uno siente, de lo que uno piensa, y también pues enseñar la tolerancia, ¿no? Tolerancia de que pues todos somos diferentes, a veces nos podemos sentir mal, a veces podemos estar enojados, a veces podemos estar tristes y debemos de ser tolerantes, ¿no? También para disminuir cosas como el bullying, que ya se ha visto que tiene muchos efectos negativos en cuanto a la salud mental, ¿no? O sea, mucho en cuanto a educación y, bueno, sobre todo también
pues sería increíble que a nivel del gobierno, de asociaciones civiles, pues hubiera más difusión de información para que la gente pueda tener más conocimiento sobre estos temas, y realmente ese conocimiento va a ser lo que disminuya el estigma y eventualmente lo haga desaparecer. Pero mientras no conozcamos de qué se trata este tema y qué son los trastornos mentales, pues ese estigma va a seguir existiendo. Y me parece pues muy importante mencionar que el 90% de las personas con cualquier enfermedad mental han experimentado discriminación de alguna manera, ¿no? Y muchas veces el sufrimiento que les trae esta discriminación es mucho mayor que el sufrimiento que les trae la propia enfermedad, ¿no? Entonces, imagínate que te discriminaran por tener diabetes, o por haberte roto una pierna, o por tener, no sé, cualquier otra enfermedad, ¿no? O sea, parece un poco injusto, ¿no? Sí, yo creo que en línea que es como estás diciendo, es un tema muy colectivo, en el sentido es que requiere algo de tu propia parte, requiere un soporte de tu propia familia, requiere un soporte de como la sociedad en ciertos aspectos, en la tolerancia, muchas cosas. Es una balanza muy importante y con muchos retos, pero sí, como bien estás diciendo, yo creo que poco a poco, por lo menos, si hay manera de... Yo creo que antes de nada tiene que ser contigo primero, ¿no? Okay. Claro. Como todo en la vida, ¿no? Esa es mi posición, esa es la manera como voy a aceptar, esa es etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre empieza contigo, porque si no, vas a... pues todo lo demás afuera va a golpear a ti, va a afectar a ti, y vas a sentir drenado 100%, yo creo. Entonces, es una propia aceptación de ti mismo antes de nada, y luego poco a poco el cambio puede reflejar afuera en una manera, pero en tiempo. Exacto. Pero es difícil y depende mucho en la cultura, en la historia, de tu historia, de la sociedad general, es muchas cosas, pero algo tiene que cambiar. Y especialmente considerando porque estamos grabando este episodio en 2020, yo creo que en el futuro vamos a ver ciertas situaciones diferentes sociales cuando eventualmente los estudiantes regresan a sus clases presenciales, cuando los empleados regresan a trabajar presencialmente, y cuando están haciendo ciertos trámites a la universidad, como un trabajo, etcétera, ¿no? Mi punto aquí es que yo creo que nuestra salud mental por muchas personas nos está afectando mucho, particularmente este año. Entonces, yo creo que como sociedad es bien importante que realizamos que mucha gente está afectada ahorita, y la transición va a ser medio difícil, en el sentido que va a ser mucho trauma, ¿no? Sobre eso. ¿Tú crees que esa va a ser una situación en el futuro? Yo creo que sí. Sí están hablando ya varios expertos de que la siguiente oleada del COVID va a ser la oleada de la salud mental, ¿no? Sobre todo ansiedad y depresión, por diversas situaciones, ¿no? O sea, por problemas económicos, pérdida del trabajo, pérdida de familiares, pérdida de la salud, ¿no? Toda la gente que está quedando con secuelas de la enfermedad, ¿no? O sea, por diferentes cosas, o simplemente por el encierro, el aislamiento, por diferentes situaciones, sí está habiendo ya un aumento de problemas de salud mental, y yo creo que van a seguir aumentando. Entonces,
sí es algo que tenemos que ponerle importancia y, y yo creo que es algo que debemos de hablar, ¿no? Si nosotros hablamos de esta situación con otras personas, probablemente encontremos que haya más de una persona que tenga cosas similares a nosotros, ¿no? Entonces, pues también es una manera de ver que no estás solo, ¿no? En este mundo, o sea, hay gente que también está pasando por cosas difíciles, que también está viviendo pues problemas similares y que está bien hablar del tema, ¿no? Está bien hablar de salud mental, está bien buscar ayuda y uno no tiene que vivir con esto, ¿no? O sea, se puede dar un tratamiento y una atención eficaz para que uno pueda retomar su vida, ¿no? Y tener una vida normal. Sí, y yo creo que todo de esta, especialmente en ciertos círculos sociales, requiere mucho más empatía, mucho más aceptación entre nosotros de hablar abiertamente, con confianza, con paciencia también, para que no nos sentimos tan solos, ¿no? Porque yo creo que por muchas personas nuestros problemas en nuestra mente queda casi todo el día, ¿no? Y si no hay un buen filtro, si no hay buena manera de expresar esas cosas, no puedo imaginar cómo nos está afectando internamente en nuestro cuerpo, ¿no? Claro. Y doctora, para concluir esta conversación, como por cualquier persona en ese momento que está sufriendo con algo, no sé, cualquier tipo de como situación que está afectando como en una manera mal de su salud mental, ¿cuál es su recomendación desde tu propia profesión para hacer y cómo combinar con otra cosa para también tener otro tipo de balance en su vida? Pues creo que, bueno, dependiendo de la gravedad, de qué tanto está interfiriendo ya con la vida, con las actividades y qué tanto malestar está generando, pues sí es importante buscar ayuda, ¿no? Buscar ayuda profesional, tener una evaluación para ver qué tipo de tratamiento se necesita, si es que es necesario algún tratamiento, y platicarlo, ¿no? O sea, buscar apoyo en la familia, en amigos. Tal vez no puede ser con todos, pero tal vez tengamos alguna persona que sepamos que sí nos va a escuchar, que sí va a tratar de entendernos, ¿no? Tratar de hablarlo y también, pues, informarnos, ¿no? O sea, estar conscientes de que no es un signo de debilidad, no nos hace peores personas, o sea, no es un error, vaya, o sea, es una, pues como una enfermedad, vaya, una enfermedad como cualquier otra, así como nos enfermamos de gripa, como nos puede dar diabetes, pues nos puede dar depresión, nos puede dar un trastorno de ansiedad, y eso no nos hace peores, ¿no? Ni peores ni mejores, o sea, simplemente es una característica o sea, es una condición que podemos presentar, que se le puede dar atención y que debemos también pues explicarle eso a las personas de nuestro alrededor, ¿no? Que no se trata de fuerza de voluntad, no se trata de echarle ganas, no se trata de que tal vez soy floja y no quiero ir a trabajar o quiero que me pongan atención, ¿no? O sea, no se trata de eso, va mucho más allá y creo que eso es lo que debemos de transmitirle a las personas, ¿no? Y sobre todo, hacerles ver, y esto va para todos aquellos que conozcan a alguien con alguna enfermedad mental de cualquier tipo, el apoyo social es uno de los componentes más importantes en la recuperación de todas estas personas. O sea, igual de importante que el medicamento y que la psicoterapia y que todo lo demás que pueda hacer la otra persona, el apoyo social es muy, muy importante y puede hacer una diferencia de que una persona se recupere por completo y tenga una vida normal a que realmente no lo tenga. Eso es muy importante porque está, no sé, con el propio apoyo social, la verdad es que con un solo persona incluso, puede hacer toda la diferencia entre
una decisión buena o una decisión mala también, y nada más cambiar tu día, tu vida en un sentido y tu dirección, ¿no? Porque entonces, por toda la gente que está viendo o escuchando este episodio, pues hacer mucho esfuerzo y impulsar a apoyar a la gente en tu alrededor. En cualquier manera, un mensaje positivo, una charla buena, no sé, algo muy positivo. Yo creo que todos nosotros podemos hacer algo bien y positivo para nosotros mismos, obviamente, pero para otros también, ¿no? Entonces, Claro. doctora, muchísimas gracias de nuevo por esta excelente conversación contigo, y todos que están escuchando o viendo este video, vamos a incluir la información de la doctora en la descripción del video y el podcast, y espero que todos ustedes que tengan un excelente día y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias.